Vamos a analizar primero esto. Aquí tenemos la membrana del glóbulo rojo. La superficie citoplasmática es esta. Se ha estirado la membrana del glóbulo rojo y se está viendo la parte interna, la superficie que mira al citoplasma. Y ahí tenemos un detalle de cómo está construida. Aparte de la espectrina, encontramos otras dos proteínas fundamentales que son la glicoforina y la proteína llamada banda 3. Son las tres proteínas fundamentales de la membrana del glóbulo rojo. Espectrina, esta molécula larga, doble. Glicoforina, que es una proteína integral que atraviesa la membrana, como se ve aquí. Y la proteína banda 3, que también es integral y atraviesa la membrana plasmática. Entre esas tres proteínas, que son las principales, y otras proteínas accesorias, forman una red, como se ve en este dibujo, que da la forma a la membrana del glóbulo rojo. ¿Y cómo es esa red? La proteína banda 3 está unida a otra proteína que se llama anquirina, es esta que está en amarillo, y la anquirina se une con la espectrina. Esto por un lado. Por otro lado, las moléculas de espectrina se unen entre sí. Formando un complejo, como una especie de nudo, que lo vemos acá en mayor detalle. Estas son las moléculas de espectrina que se unen entre sí en un nudo, donde intervienen la llamada proteína banda 4.1, que está en azul, la tropomiosina, esta amarilla, la actina, estas dos proteínas que mencioné son las mismas que estudiamos en el músculo, y la aducina, que está en violeta, que tiene forma de poroto. Todo esto forma un nudo, que lo vemos acá en el esquema general. Forma este nudo donde están unidas las moléculas de espectrina. Con respecto a la glicoforina, es una de las proteínas mayores de las que mencionamos, atraviesa la membrana, es una proteína de pasaje simple, hay cerca de 1 millón de moléculas de glicoforina por célula, pero su función es desconocida hasta el momento, por eso la hemos dibujado acá aislada. Y aquí nos queda entonces un diagrama con todo el detalle de la membrana del glóbulo rojo, que podemos agregarlo a nuestros conocimientos sobre glóbulo rojo. Esto es lo que determina que el glóbulo rojo tenga la forma de disco bicóncavo. La proteína llamada banda 3 es una proteína de pasaje múltiple.
tiene una función importante en el transporte de CO2. Aquí tenemos una fotografía electrónica de la superficie interna de la membrana del glóbulo rojo, donde se ven exactamente los elementos que les mencioné. Las distintas moléculas que están esquematizadas en el dibujo que recién vimos. Hay otras proteínas, además de todas las que mencioné, que tienen estructura, en lugar de alfa hélice, estructura de hoja plegada, estructura de beta conformación. Las más estudiadas son las llamadas porinas, que son proteínas que tienen capacidad de formar poros en la membrana. Son las que forman poros de la membrana. Se las encuentra en las bacterias. Ahí tenemos un esquema de los poros de la membrana con las moléculas de porina. La importancia que tiene es recordar que son proteínas que tienen estructura beta y no alfa, como todas las que mencioné hasta ahora. Las proteínas también se pueden mover en la membrana, igual que los lípidos. Se mueven por un movimiento de rotación, un movimiento lateral, y no se pueden mover por el movimiento de molinete o flip-flop. Directamente no lo hacen las proteínas. Otra característica de las proteínas es que están distribuidas a lo largo de la célula en distintos lugares. Como vemos aquí en este dibujo, hay partes de la célula que tienen un tipo de proteínas, que están dibujadas acá en verde, y otras partes de la membrana plasmática tienen otro tipo de proteína. O sea que la misma membrana plasmática tiene distintas proteínas en distintos sectores. Nos queda por último hablar de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se los encuentra solamente en la superficie externa, en la superficie que mira hacia el espacio extracelular de la membrana plasmática. Se los encuentra en todas las células eucariontes. Y puede haber glucoproteínas, o sea, oligosacáridos unidos a las proteínas, glucolípidos, que significa oligosacáridos unidos a los lípidos de la membrana plasmática, y también un tercer tipo de azúcares, que son polisacáridos unidos a proteínas integrales de la membrana. Se denomina cubierta celular o glicocálix a toda la zona de la membrana plasmática donde están los carbohidratos, que es esta línea oscura. Esto es el citoplasma de una célula, y esta línea es la membrana plasmática, pero muy gruesa porque hay muchos
hidratos de carbono, así que a toda esta zona, toda esta cubierta celular donde hay hidratos de carbono se la llama glicocálix o glucocálix. Otra imagen de glucocálix. Aquí vemos la membrana plasmática y todo esto es citoplasma y estos son hidratos de carbono, el glucocálix que está unido a la membrana plasmática. Aquí tenemos el detalle químico de cómo están los hidratos de carbono, cómo se forma el glucocálix. Aquí está la bicapa lipídica, aquí está dibujada una molécula de lípido con sus dos colas, y de aquí para arriba es lo que se llama cubierta celular o glucocálix, que está formada por los hidratos de carbono de la membrana y partes de las proteínas. Todo eso constituye el glicocálix. Vemos aquí las distintas variedades. Tenemos acá oligosacáridos unido a un lípido, así que esto sería un glicolípido. Oligosacárido unido a una proteína. Tenemos entonces una glucoproteína. Ahí tenemos nuevamente un glucolípido. Aquí también, todo esto son glucoproteínas, oligosacáridos unidos a proteínas, gluco o glicoproteínas. Y por último aquí tenemos polisacáridos más largos unidos a una proteína que forman las llamadas proteoglicanos. En resumen, con respecto a las proteínas, tenemos las integrales, las periféricas. Las integrales pueden ser de pasaje simple, de pasaje múltiple, o pueden tener forma de beta conformación. Las periféricas pueden estar unidas por uniones éster o por uniones covalentes. Y con respecto a los hidratos de carbono, pueden estar asociados a los lípidos o a las proteínas, pero siempre en la superficie externa de la membrana.